Capítulo 6. Proceso. Principio, debes estar comprometido como padre a la crianza a largo plazo porque el cambio es un proceso y no un evento. Todos lo queremos, pero ninguno lo alcanza. Puede ser tan frustrante a veces. Te gustaría tenerlo solo una vez, pero parece escaparse cada ocasión. Como padre, quizá no pienses mucho en ello conscientemente, pero el deseo está ahí y estimula mucha impaciencia y decepción. Todos acostumbramos pensar que tenemos el poder para producirlo, pero no lo tenemos. Todos decimos y hacemos cosas que creemos lo producirán, pero nuestras palabras y acciones simplemente no tienen el poder que nosotros pensamos. Estoy hablando de lo siguiente. Queremos que la crianza de nuestros hijos sea una serie de eventos en lugar de un proceso a largo plazo. Así que en momentos de disciplina, las emociones se apoderan de nosotros y pensamos que si somos lo suficientemente duros, gritamos lo suficiente y pronunciamos grandes amenazas, ganaremos. Y nuestros hijos instantáneamente cambiarán. Muchos padres me han dicho algo similar a esto. Paul, he intentado todo lo que has sugerido y no ha funcionado. Lo que siempre les pregunto en ese momento es, ¿cómo lo haces? Permítame darte un par de ejemplos. Tu hijo de 4 años acaba de golpear a su hermana de 2 años. Le dices, ¿por qué hiciste eso? En ese momento lo que te gustaría que respondiera es, le pegué por el pecado que hay en mi corazón. Me hace ser egoísta, celoso y violento, y soy una persona que necesita ser rescatada de sí misma. Sabes, mamá, mi mayor peligro está en mi interior y para ello necesito un salvador. Él le ha pegado 70 veces anteriormente. Ya antes has hablado de esto y estás cansada de volverlo a hacer. Solo quieres que confiese y busque ayuda. ¿No podría ser suficiente una sola conversación? En lugar de ello, lo que contesta a tu pregunta es, ella siempre me quita mis cosas. Le digo que no lo haga, pero no me escucha. ¿Por qué no la regañas a ella por no escucharme? En este punto estás muy desanimada y te sientes perdida. O son las 12:25 a.m. y la adolescente a la que le pediste que llegara antes de medianoche y quien prometió que llegaría a tiempo, no está aún en casa. Y a pesar de que tienes celular, no te ha llamado. Estás sentado en la sala de tu casa mirando hacia la puerta principal con el celular en tu mano e hirviendo de ira. Repentinamente escuchas que un carro se detiene afuera de tu casa y segundos después a la puerta se abre. Anteriormente ya ha sucedido lo mismo en varias ocasiones. Ya ha dicho que detesta su hora de llegada, pero que intentará mejorar y llegar a tiempo. Siempre actúa irritada cuando le recuerdas una vez más la hora en que se supone debió haber llegado. No quieres escuchar otra vez su catálogo de excusas creativas y no quieres que te diga nuevamente que unos minutos tarde no importan, o que al menos ella no está tomando ni drogándose. La conversación que querías tener, en donde ella reconocería su irresponsabilidad, dejaría de evadir su culpa y permitiría su necesidad de ayuda. Una vez más, no se produce, así que le dices que vaya a su cama y que mañana por la mañana hablarás con ella. Te vas a tu cama desanimado porque tienes que atravesar por esta misma situación una y otra vez. El Evangelio de Jesucristo provee el mejor modelo de a lo que Dios nos ha llamado como padres. Piensa en cómo Dios el Padre obra el cambio en nuestras vidas como hijos suyos. Debido a la obra completa de Jesús, somos bienvenidos a la familia de Dios, con todos los derechos y privilegios de ser sus hijos. Hemos sido completamente justificados y completamente aceptados, pero no estamos completos porque hay tremendos cambios que deben producirse en nosotros. Permítame expresarlo de esta manera. El poder del pecado ha sido roto, pero la presencia del pecado aún permanece y será erradicada progresivamente. La palabra más importante en la última oración es progresivamente. Es muy importante que comprendamos esto.
La obra de justificación del Padre es un evento, pero su obra de transformación es literalmente un proceso de toda la vida. Al justificarte, Dios es totalmente consciente de que se está comprometiendo contigo a un proceso diario de iluminación, convicción, perdón, transformación y gracia. Me gusta cómo Pablo caracteriza este proceso en Primera de Timoteo 1:16. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Pablo está diciendo, debido a que soy el peor de los pecadores, Jesús es capaz de utilizarme como un caso de ejemplo de cuán paciente es capaz de ser mientras realiza su obra de gracia. De esta manera, los que se vean en la necesidad de encomendarse al Padre serán alentados por la extensión de su paciencia. Padres, ahí está su modelo. La crianza no es una serie de eventos dramáticos de confrontación y confesión, sino un proceso largo de transformación progresiva. El niño de 4 años jamás dirá, después de que lo confrontes, soy un idólatra egoísta que necesita redención. No, el adolescente no se convertirá en un ser humano completamente transformado y continuará necesitado de tu sabiduría. Creo que el deseo de una transformación inmediata nos conduce a problemas. Es el día en que saldrán de vacaciones y has criado a tus hijos todo el año. Sería lindo que te dejaran descansar durante las vacaciones. Ahora bien, considera lo que estás deseando. Estás esperando que los pequeños pecadores que necesitan tanto de tu atención y de tu atención el día anterior hayan sido transformados en una noche y que ahora sean completamente santos y ya no necesiten tu crianza. Pero apenas has conducido unos metros por la carretera y ya están discutiendo en la parte trasera de la camioneta. Comienzas a perder el control y los amenazas con volver a casa y cancelar las vacaciones. Una mala comprensión de lo que has sido llamado a ser como padre siempre establecerá expectativas irreales de tus hijos y te provocará una frustración que te tentará a hacer y decir cosas que no deberías. Permítame explicar. Un ciego guiando a otro ciego. La crianza sería infinitamente más fácil si todo girara alrededor de tratar el mal comportamiento, pero con lo que estás lidiando es mucho más profundo y fatal. La Biblia dice claramente que uno de los aspectos más peligrosos del pecado, con el que todos los padres tratan personalmente y en la vida de sus hijos, es el hecho de que el pecado nos hace ciegos. Ver Isaías 6:10, 43:8, 18, Sofonías 1:17, Mateo 15:14, Juan 2:10, 2 Corintios 4:4, Hebreos 3:12 al 13. Lo que he dicho muchas veces, el pecado nos hace ciegos. Y adivina a quién ciega primero. No tengo problema para percatarme del pecado de los miembros de mi familia, del de mis vecinos y mis amigos, pero puedo realmente sorprenderme cuando de alguna forma mi pecado queda expuesto. A esto te enfrentas con tus hijos. Es suficientemente malo que los niños estén predispuestos por el pecado a rebelarse en contra de la autoridad, que quiera escribir sus propias reglas y, por tanto, hacer lo que es incorrecto. Pero mientras tratas con esas cosas, también estás criando a una persona pequeña que no se percata correctamente de su pecado ni de su condición. Lo malo no les parece tan malo y no pueden ver lo que son. Tus hijos no son tan solo egoístas y rebeldes, son ciegos. Lo que para ti es claro por la gracia de Dios, no es claro para ellos. Lo que te parece obvio no es obvio para ellos. Y la respuesta que pensamos debe ser natural. Va en contra de su naturaleza. Ellos piensan que están bien, pero no lo están. Piensan que están en lo correcto, pero no es así. Piensan que ha hecho decisiones sabias, pero han hecho decisiones necias. ¿Y por qué piensan estas cosas? Ellos creen que no necesitan tu ayuda. ¿No nos sorprende que ellos se resistan? El problema con el niño de 4 años no es que golpea a su hermana,
sino que se siente completamente justificado al hacerlo. Él cree que ella es culpable y él piensa que ella necesita ser corregida más que él. Piensa esto porque está ciego. Tu hija adolescente no cree llegar tarde repetidamente y que eso sea un problema. Piensa que está siendo demasiado dramático y estricto. Piensa que es una persona responsable con excusas válidas. Piensa que solo necesita relajarte ya que no tiene un problema que requiera tu atención. Y ella piensa esto porque está ciega. Ningún padre es capaz de escapar del poder del engañador, del pecado. Todos los padres necesitan comprender el poder de la ceguera espiritual mientras piensan en la tarea que Dios les ha llamado a realizar. Tu trabajo sería mucho más fácil si criaras a una persona que pueda ver espiritualmente y quien se viera a sí misma como realmente es. Pero hay más. La ceguera espiritual es diferente a la ceguera física de una manera muy significativa. Cuando estás ciego físicamente, sabes que estás ciego e inmediatamente actúas para compensar esa deficiencia física. Tengo un amigo que quedó ciego desde los 9 años de edad. Estoy sorprendido por todas las cosas que ha aprendido a hacer y a hacer bien, que cualquiera pensaría que requerirían tener vista, porque tuvo que afrontar la ceguera desde niño. Ha estado en una búsqueda continua para limitar las restricciones que la ceguera ha traído a su vida. Cuando estoy con él, nunca deja de sorprenderme con todas las maneras creativas en las que supera su ceguera. Podría parecer tanto decirlo, pero toda su creatividad ha sido impulsada por el hecho de que sabe que es ciego. La ceguera espiritual, el tipo de ceguera que está en todo niño, no es como la ceguera de mi amigo. ¿Por qué? Porque la ceguera espiritual tiene un componente que la hace mucho más peligrosa y difícil de tratar. A diferencia de la ceguera física, en donde sabes que eres ciego, las personas ciegas espiritualmente no se percatan de su ceguera. Están ciegas, pero piensan que ven muy bien. La ceguera espiritual se da allí donde el engaño del pecado se junta con el falso concepto que tenemos de nosotros mismos. Ambos operan en el corazón de tus hijos. No solo se comportan inadecuadamente, están ciegos a su mal comportamiento y al pecado de su corazón, por lo que produce ese comportamiento. Comprender esto altera la manera en que debemos pensar sobre la crianza de los hijos. La conversación con el niño de 4 años es complicada por el hecho de que no estás hablando con alguien que tiene vista. La confrontación con la adolescente se vuelve más complicada por el hecho de que estás hablando con una ciega. El problema no es que ellos no confiesen y cambien rápidamente. El problema es que no ven lo que tú ves. Y porque no ven lo que tú ves, ellos piensan que tú estás equivocado y los juzgas innecesariamente. Con una conversación no solucionarás nada y corregir con esa expectativa solo te creará enojo, impaciencia y desánimo. Pero es necesario agregar algo más a esta discusión. Cuando se trata de ceguera espiritual, tú y yo somos muy parecidos a nuestros hijos. El pecado también nos hace ciegos a nosotros. El pecado provoca que nos creamos autosuficientes. El pecado hace que pensemos que estamos bien cuando no lo estamos. El pecado provoca que resistamos a la corrección. No ofendamos y estemos a la defensiva cuando se nos confronta. El pecado hace que activemos a nuestros abogados internos y corramos a nuestra defensa cuando sería mejor que escucháramos y consideráramos y estuviéramos dispuestos a confesar. Como nuestros hijos, necesitamos un padre que pacientemente trabaje por un periodo prolongado para ayudarnos a ver. Necesitamos un padre que en su misericordia no exija un cambio inmediato. Necesitamos un padre que entienda nuestra condición y nos confronte no solo con amonestación, sino con gracia. Y aunque eres un adulto y quizá conozcas a Dios desde hace años, aún tienes puntos de ceguera espiritual y tiendes a resistirte al cuidado que necesitas. Como nuestros hijos, tú y yo cometemos los mismos errores una y otra vez, porque no solo estamos ciegos, sino que no nos percatamos de nuestra ceguera. Necesitamos cuidado paciente y compasivo y queremos cambiar y también lo necesitan nuestros hijos. La crianza, una conversación que nunca termina.
Así que, ¿cómo debería esta realidad reestructurar y modelar y moldear la forma en que pensamos sobre la tarea que Dios nos ha dado como padres? ¿Cuáles deben ser nuestras expectativas y compromisos? ¿Qué carácter se requiere para que podamos ser padres de lo que Dios busca hacer en la vida de nuestros hijos y no interponernos en su camino? Lo que se necesita hacer no podemos hacerlo nosotros, pero hemos sido elegidos para hacer una herramienta en las manos de aquel que es capaz y está dispuesto a hacerlo. Por tanto, si quieres ser una herramienta útil en las manos del gran autor del cambio, aquí hay tres formas de pensar que deben moldear la crianza de tus hijos. Necesitas criar con una mentalidad de proceso a largo plazo. Es importante hacer el cambio mental y espiritual desde una forma de ver la crianza como una serie de eventos correctivos no relacionados entre sí, a ver la crianza como un proceso de toda la vida, ya que el cambio es, la mayoría de las veces, un proceso y no un evento aislado. Debes recordar que no puedes esperar una conclusión dramática y transformadora en los encuentros con tus hijos. Muy pocas veces el camino es producto de un momento dramático. Lo que sí existe con, lo que sí existe, perdón, son conversaciones parciales y momentos sin conclusión. Pero en cada uno de ellos estás impartiendo sabiduría a tu hijo. En cada momento expones el corazón de tu hijo. En cada momento construyes la conciencia propia de tu hijo. En cada momento compartes conocimiento de Dios a tus hijos. En cada momento construyes una cosmovisión bíblica para tus hijos y en cada momento le das al Espíritu de Dios una oportunidad para hacer cosas que tú no puedes hacer en y para tus hijos. El sabio padre diseñó la paternidad para que fuese un proceso paso a paso. Te ha llamado a tomar ventaja de los pequeños momentos de la vida para dar pequeños pasos con tus hijos. Te ha llamado a estar contento con añadir una pieza más a la perspectiva que tus hijos tienen de ellos mismos, de Dios, de otros y de la vida. Él te ha llamado para contentarte con añadir otra pieza a su conciencia espiritual moral. En, en esto consiste la paternidad o la crianza. Personas incompletas. Nosotros los padres son usadas por Dios como agentes de transformación en la vida de otras personas incompletas. Y sí, es verdad que al igual que tú, tus hijos dejarán tu hogar como personas incompletas. Una de las últimas cosas que Jesús les dijo a sus discípulos es que tenía muchas cosas que enseñarles, pero que aún no era el tiempo para que las aprendieran. Así que prometió que enviaría otro maestro a completar su trabajo. El mejor maestro del mundo tuvo una mentalidad de proceso a largo plazo y por ello estuvo dispuesto a dejarle su obra a personas incompletas. Ver Juan 16, 2 al 15. Debes ver la crianza como una conversación sin fin. Como padre, encuentro esta mentalidad increíblemente liberadora. Permíteme explicar. Quedas libre de la presión de necesitar obtener de tus hijos lo que nunca obtendrás en una sola conversación. Sabes que esta conversación es solo una pequeña parte de una conversación que comenzó cuando tu hijo nació y que probablemente no terminará incluso cuando tu hijo deje tu hogar. Quedas libre de tener que poner tus esperanzas para tu hijo en una sola conversación, porque sabes que vives con este hijo y tendrás muchas más oportunidades. Verás, Dios ama a tus hijos incluso más de lo que tú los amas. ¿Y por qué los ama? Los ha puesto en tu familia de fe y pondrá lo que está mal en sus niños una y otra vez para que tú tengas oportunidad tras oportunidad para dar otro paso en el proceso de conciencia, convicción, compromiso y transformación al que te ha llamado a ser parte en la vida de tus hijos. Así que cada día busca otra oportunidad para avanzar en esa conversación crítica un paso más y al hacerlo, no consideres esos momentos en que la corrección es necesaria como interrupciones, sino como regalos de gracia de un Dios que está trabajando en el corazón y en la vida de tus hijos. Así que no te enojes con tus hijos porque te necesitan. Alégrate por otra oportunidad para continuar el proceso.
Dicho en una frase, a lo que te estás comprometiendo es a muchos momentitos de cambio. Pueden ser unos breves momentos antes de dormir, puede ser una breve conversación durante la cena, pueden ser unas palabras elegidas cuidadosamente durante la visita al centro comercial, puede ser un breve instante después de la escuela, puede ser una discusión en la camioneta, pero has sido llamado a estar agradecido por cada uno de esos momentos y por los pasos que se están dando para rescatar, restaurar y transformar a tus hijos. Despierta cada día consciente de lo que se te requerirá, pero agradecido por otro día en el que puedes dar más pasos con tus hijos en el proceso más importante del mundo. Necesitas criar con una mentalidad de proyecto a largo plazo. En lugar de ser reactivo como padre, debes vivir con tus hijos sabiendo que hay un proyecto que concluir. ¿Qué significa esto? Conoces a tus hijos, sabes en dónde tienden a ser débiles, ciegos, rebeldes y tentados. Así que buscas oportunidades para lo que, abordar, lo que Dios te ha mostrado sobre el necesitado corazón de cada hijo. Lo que significa es que cada día buscas abordar a tu hijo con lo que tú ya sabes que es importante. Señalas cosas pequeñas y simples al niño de 4 años y cosas más sofisticadas al adolescente. Pero en cada instancia diriges la conversación porque estás creando a la vista de un proyecto. Debido a ello, estás listo para capturar otra oportunidad dada por Dios. Debido a que la mayoría de nosotros no cría con una perspectiva de proyecto preparados para cuando Dios nos dé la siguiente oportunidad, la crianza de nuestros hijos tiende a ser reactiva, sorprendidos de que otros problemas nos llame a la acción. Reaccionamos al momento de la mejor manera que podamos. El problema con esto es que la crianza reactiva tiende a ser emocionalmente reactiva. Debido a que no llevamos esta mentalidad de proyecto con nosotros, tendemos a ver estos momentos como interrupciones o molestias. Y al hacerlo, acostumbramos lidiar con ellos emocionalmente. Lo que esto crea en nuestros hijos es que haya una estructura de autoridad irregular e inconsistente. Ayer no estabas bien emocionalmente y el ruido que había en la casa te sacó de quicio y le gritaste a tus hijos. Hoy te sientes bien emocionalmente y el mismo nivel de ruido que los metió ayer en problemas, no los mete en problemas hoy. Tristemente, en lugar de crecer en un sentido de necesidad y sumisión a la autoridad que Dios ha puesto en sus vidas, muchos niños se convierten en meteorólogos emocionales. Han llegado a comprender que las reglas de la casa tienden a cambiar con las emociones del padre que esté presente. Así que están constantemente revisando el clima para estimar lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. Debido a que la autoridad y la relación con los padres ha sido inconsistentes, su sumisión a la autoridad de ellos también es inconsistente. El proceso se estanca. Los niños no crecen y los padres no son instrumentos, no son instrumentos de transformación. Podemos hacerlo mejor, siguiendo al padre. Si quieres ser padre del proceso del padre en la vida de tus hijos, debes comprometerte a hacerlo a su manera, a la manera de Dios Padre. Permíteme decirlo así. Si vas a ser una herramienta en las manos de Dios Padre, no debes solamente someterte a su obra, sino también comprometerte con su carácter. Ahora bien, permíteme ser honesto. Lo que se interpone en el camino de una buena crianza no es la falta de oportunidades. Lo que se interpone en la buena crianza no es el carácter de tus hijos. Lo que se interpone en la crianza es una sola cosa, el carácter del padre. Convertimos los momentos que nos da Dios para ministrar en razones para estar enojados. Respondemos con impaciencia allí donde se requiere paciencia. Presentamos nuestra justificación o nuestra justicia propia en momentos en que debemos confesar que somos iguales, no diferentes a nuestros hijos. Lanzamos amenazas cuando era necesario el silencio y la sabiduría. Tomamos como ofensas personales aquellas situaciones en donde estamos llamados a la compasión y a la comprensión. Frecuentemente nos enojamos con nuestros hijos, no porque quebranten la ley de Dios, sino porque se han
interpuesto en el camino de nuestra paz y comodidad. Existen momentos en donde elegimos cuándo deberíamos servir y tristemente hay momentos cuando nos enojamos porque nuestros hijos necesitan que hablemos una vez más con ellos y les corrijamos. El tipo de crianza que he descrito en este capítulo requiere de paciencia, humildad, autocontrol, sumisión, amabilidad, amor, fidelidad y gozo. Seamos honestos, ninguna de estas cualidades de carácter es natural en nosotros. Sería correcto que dijéramos, si eso es lo que se requiere para ser buen padre, entonces nunca seré un buen padre. Pero la buena noticia es que no hemos sido dejados a nuestra propia fuerza o a nuestros recursos. ¿Notaste algo sobre esta lista de cualidades de carácter que se requieren para ser parte del proceso de Dios en la vida de nuestros hijos? Esas cualidades las encontramos en Gálatas capítulo 5 versos del 22 al 23. Son lo que se conoce popularmente como el fruto del Espíritu. Me gustaría que pensáramos en esas cualidades por un momento. Si ves estas cualidades de carácter como metas morales que debes alcanzar, parecerán inalcanzables y te desanimarás. Esta es la verdad radical que como padre necesitas comprender. Estas cualidades de carácter son un estándar moral que Dios pone delante de nosotros y espera que alcancemos. No son regalos morales del Dios de gloria, el Dios de gloriosa gracia. ¿Qué significa esto? Significa que Dios sabía que alejado de su obra interventora a favor nuestro, no tendríamos ninguna de estas cualidades gobernando nuestros corazones, moldeando nuestras respuestas hacia nuestros hijos. Ninguna de esas características es natural en pecadores como tú y como yo. El pecado nos arroja no solo a un drama moral, sino a un dilema moral. ¿Cuál es el dilema? Es que no podemos lograr lo que Dios nos asigna, espera de nosotros y en lo que desea que tomemos parte, porque no tenemos el carácter natural para hacerlo. Pero la buena noticia es que el mensaje de la Biblia es como, perdón, la buena noticia es que el mensaje de la Biblia no es que Dios nos pone un estándar inalcanzable y después se sienta y nos juzga por nuestros fracasos. No, el mensaje es que Dios nos pone un estándar estricto, pero envía entonces a su Hijo a que cumpla ese estándar perfectamente por nosotros, para que podamos admitir libremente nuestros fracasos y busquemos ayuda en Dios. La cruz de Jesucristo significa que no debo negar mi lucha como padre, no tengo que actuar como algo que no soy y no tengo que esconderme de aquel que es capaz de ayudarme. Pero hay más. El pasaje de Galatas capítulo 5 me enseña que Dios me bendice no solo con el perdón, sino también con un nuevo potencial. Jesús murió no solo para perdonarme, sino para también transformarme por medio de su gracia. La lista de cualidades de carácter que hemos estado considerando es el regalo de su gracia dado a cada creyente. Jesús murió para que aquel que no amaba se vuelva amoroso, los quejumbrosos sean gozosos, los belicosos sean pacificadores, los impacientes sean pacientes y para que los crueles sean ahora conocidos por su amabilidad. Entre el ya de tu conversión en el pasado y el todavía no de tu futuro hogar celestial, esto es lo que Dios está obrando en tu corazón y en tu vida. Él trabaja mediante todas las situaciones cotidianas, los lugares y las relaciones en tu vida para transformarte progresivamente por su gracia. El Padre Celestial ya tiene dentro de este proceso de gracia para que tengas lo necesario para ser parte de su proceso de gracia en la vida de tus hijos. Él te cría con paciente misericordia para que estés equipado para criar a tus hijos con la misma gracia constante que se te otorga día a día. Y en esos días que no eres paciente, debes recordar dos cosas. Primero, todos tus fracasos ya han sido perdonados, así que puedes admitirlos humildemente y buscar la ayuda de Dios. En segundo lugar, debes recordar que no estás atrapado en tu ciclo de fracasos, porque un Dios de abundante gracia está trabajando para transformarte, hacerte madurar y hacerte crecer para que cada vez más llegues a formar parte de lo que Él quiere hacer en tus hijos.
y cada vez te interpongas menos en su camino. Como tus hijos, no estás solo en la crianza de tus hijos porque Dios Padre diariamente te bendice con su presencia y gracia para que puedas darles esa misma gracia a tus hijos. Como tú, ellos necesitan confesar que no pueden cumplir el estándar y debido a ello, no solo necesitan tu cuidado como padre, sino más importante aún, ellos necesitan la misericordiosa y duradera y transformadora gracia del Padre Celestial. Fin del capítulo.